Imagina que estás frente a una hoguera bajo un cielo estrellado. El fuego chisporrotea mientras una voz antigua comienza a contar una historia. Una historia sobre dioses que caminaban entre los hombres, sobre mujeres sabias que hablaban con los espíritus del bosque, sobre héroes que no buscaban gloria, sino un equilibrio con la naturaleza. Estas historias, que una vez contaban al calor del fuego o bajo los robles sagrados, no murieron con el paso del tiempo. Siguen vivas, latiendo en canciones, en películas, en creencias modernas y en la forma en que muchos aún sienten lo sagrado en la tierra. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar del avance de la tecnología y la ciencia, seguimos buscando respuestas en los antiguos mitos? Tal vez sea porque esas leyendas no son simples cuentos, sino espejos del alma humana. Los antiguos paganos crearon relatos que explicaban el mundo y enseñaban valores universales: el respeto por la vida, el equilibrio con la naturaleza, la fuerza de la comunidad y la magia de la transformación. En ellos, cada historia encierra una lección y cada símbolo guarda un misterio. En este video exploraremos los mitos y leyendas paganas más poderosos que han sobrevivido hasta nuestros días, desde las antiguas tradiciones celtas y nórdicas hasta los ecos grecos, romanos y eslavos que aún inspiran a artistas, filósofos y buscadores espirituales. Descubriremos cómo sus enseñanzas siguen moldeando la forma en que entendemos la libertad, el destino y la conexión con lo divino. Y antes de comenzar este viaje, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta si disfrutas de este contenido sobre paganismo, religión y espiritualidad, y a compartir en los comentarios cuál es tu mito favorito o qué historia mágica marcó tu vida. Porque este canal es un espacio para reencontrarnos con la sabiduría ancestral y para recordar que, a veces, los cuentos más antiguos son los que mejor nos hablan del presente que vivimos. Los mitos paganos nacieron como mapas de sentido para sociedades que vivían muy cerca de la naturaleza. Explicaban la lluvia y la sequía, marcaban el ciclo de la vida y enseñaban normas para la convivencia. No eran simples cuentos, eran relatos con funciones sociales, religiosas y pedagógicas. Obras como el Mabinogion caloico y las Edas nórdicas funcionaban como repertorios de identidad, memoria y práctica. Sus historias se recitaban en contextos rituales y públicos. Autores contemporáneos y académicos, como por ejemplo nuestro conocido Ronald Hutton, muestran cómo muchos de estos relatos evolucionaron, sobrevivieron, camuflados en el folclore y fueron revalorizados por movimientos modernos. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que muchas tradiciones paganas no diferenciaban estrictamente entre mito e historia. Los relatos sobre dioses y héroes eran también crónicas de relaciones humanas con el paisaje. Por eso vemos la misma figura arquetípica: la madre tierra, el héroe que viaja al otro mundo o la diosa de la fertilidad. Y estas figuras aparecen en culturas dispares, desde los mitos griegos hasta las sagas nórdicas y los cantos épicos bálticos. En la práctica contemporánea, estas historias se usan como herramientas psicológicas y rituales. Invocar un mito es invocar una trama que nos ayuda a interpretar y a transformar la vida. Y con esta base, ahora vamos a viajar a ejemplos concretos, como los mitos que han pervivido y por qué resuenan hoy. Y nuestra primera parada es el mito del descenso al otro mundo, un motivo que es casi universal. Perséfone, que baja a los infiernos, Inanna, que desciende a Kur, o la figura del héroe céltico que atraviesa el velo. Estas narraciones hablan del ciclo muerte-renacimiento y en la actualidad se usa en terapias narrativas y rituales de duelo. Comprender cómo funcionaba este tipo de mito en su contexto original nos ayuda a ver por qué sigue siendo tan poderoso. No solo narra un viaje fantástico, que también,
sino una experiencia interna de pérdida y de transformación que todas las comunidades humanas conocen sí o sí. También tenemos las historias en torno a diosas de la tierra y la fertilidad, que explican y celebran la abundancia del mundo natural. Mitologías como la de Deméter y Perséfone en Grecia, o las múltiples diosas celtas ligadas a manantiales y praderas, representan la interdependencia entre ciclos agrícolas y bienestar social. Históricamente, los ritos de estación, las ofrendas, las danzas, los banquetes, no eran folclorismo. Estos regulaban el trabajo colectivo y reforzaban la solidaridad en tiempos de hambre o excesos. Investigadores en etnografía han documentado cómo esta práctica se adaptaron con el tiempo y cómo las comunidades rurales siguieron manteniendo estas narrativas en festividades populares, lo que todos conocemos como las fiestas del pueblo. Tenemos muchos ejemplos prácticos en las muchas comunidades contemporáneas del paganismo. Se recuperan rituales simbólicos de siembra o bendición de la cosecha que remiten a estos mitos. La celebración de Beltane o de Lughnasadh incorporan cantos, panes rituales y ofrendas que recuerdan a los antiguos cultos a la diosa y al dios agrícola. Curiosamente, la supervivencia de ciertas canciones y refranes en áreas rurales de Europa prueba que el hilo mítico nunca se rompió del todo, solo cambia de forma. Desde la fertilidad, pasamos a la idea del héroe y a la prueba, los mitos que forman el carácter colectivo. Y es que el arquetipo del héroe, ya sea Gilgamesh, Sigurd o Kurt Kulain, estructura narrativas sobre valor, pérdida y aprendizaje. En muchas culturas, el héroe no actúa solo, viaja acompañado de guías, enfrenta pruebas que lo transforman y regresa con un don, conocimiento, regla social, medicina. Hoy, escritores, cineastas y terapeutas usan esas tramas como modelo de crecimiento personal. Contar la propia historia como una narrativa heroica ayuda a dar sentido a procesos difíciles y a encontrar propósitos. Los mitos de la naturaleza y del héroe, entonces, se entrelazan. La tierra ofrece el marco y el héroe ofrece el camino. También hay mitos que exploran los lugares fronterizos, la orilla entre la vida y la muerte, las noches de Samaín donde el velo se adelgaza o las historias de amantes que cruzan lo imposible. Estos relatos liminales, como la historia de Orfeo y Eurídice, o la leyenda irlandesa de Oisin, funcionan como rituales encubiertos. Permiten a las comunidades practicar el duelo, la memoria y la esperanza. En la antigüedad, ceremonias específicas acompañaban esos relatos y servían como soporte psicológico para pérdidas colectivas, epidemias o catástrofes. Estudios del folclore muestran que esas leyendas ayudaron a ordenar el miedo a lo desconocido. En la actualidad, muchas prácticas paganas reactivan estos mitos en ceremonias de recuerdo, altares de los ancestros y rituales de paso. Por ejemplo, durante Samaín se colocan ofrendas y se leen nombres. Se narran historias para mantener viva la memoria. Como curiosidad, la persistencia de cuentos sobre mundos subterráneos y jardines eternos en cuentos populares europeos sugiere una necesidad humana constante de imaginar continuidad más allá de la muerte. Y tras explorar este territorio liminal, es el momento de ver cómo los mitos se filtran en la cultura popular. Desde la literatura al cine, los mitos paganos informan narrativas modernas. Tolkien reutilizó ecos de mitos nórdicos y celtas. La mitología griega permea la épica moderna y las fantasías contemporáneas. Este reciclaje no es simple copia, transforma arquetipos y los recontextualiza en problemáticas actuales: ecología, identidad, género. Las leyendas paganistas sirven hoy como cajas de herramientas simbólicas para artistas y activistas que buscan narrativas alternativas al relato dominante. Y así el mito
se convierte en un recurso vivo, capaz de inspirar acciones muy concretas. Las leyendas también han servido históricamente como instrumentos de resistencia cultural. En momentos de opresión, los relatos tradicionales ayudaban a sostener identidades y prácticas locales, el mantenimiento de idiomas, los ritmos festivos y los oficios vinculados a lo sagrado creó tejido social. Por ejemplo, el rescate del folclore celta durante el Renacimiento cultural irlandés fue clave para la reivindicación identitaria frente al imperialismo. Hoy, comunidades neopaganas recuperan ritos y mitos no para cerrar el pasado, sino para crear espacios de pertenencia y de acción social. Un ejemplo contemporáneo lo tenemos en los movimientos ecoespirituales que usan mitos de la tierra y de la madre como narrativas que legitiman la defensa del territorio y la ecología. Las historias sobre espíritus del bosque o guardianes del agua se traducen en campañas de protección ambiental que apelan tanto a la emoción como a la ética. Como curiosidad, los festivales paganos actuales combinan recreación, aprendizaje y activismo. No son solo espectáculos, sino foros de reconstrucción comunitaria. Con esto en mente, pasamos a cómo incorporar estos mitos en la práctica personal sin caer en la idealización. Y es que incorporar un mito en la vida no significa copiar rituales antiguos sin contexto ninguno, sino dialogar con su contenido simbólico. Elegir arquetipos que nos ayuden a trabajar una emoción, una etapa o un proyecto. Por ejemplo, quien atraviesa un duelo puede trabajar con el mito del descenso al otro mundo, como terapia simbólica. Quien inicia un proyecto creativo puede apoyarse en arquetipos de la inspiración divina. La clave está en la intención y el respeto por las raíces culturales de la narración. Está claro que si quieres trabajar con mitos hoy, tienes que comenzar por estudiar fuentes fiables, las traducciones de las Edas nórdicas, los himnos órficos o las recopilaciones etnográficas locales. Autores como Joseph Campbell popularizaron la idea del viaje del héroe, pero las investigaciones académicas aportan rigor histórico que ayuda a evitar mitologías romantizadas. Completa esta lectura con narración comunitaria, contar historias en círculos, documentar relatos familiares y escuchar las versiones locales en festividades o archivos orales. Ten en cuenta y siempre presente que hay una responsabilidad ética que acompaña a este trabajo. Evitar la apropiación cultural, reconocer a los custodios vivos de las tradiciones y no comercializar prácticas sagradas sin ningún permiso. Muchas comunidades indígenas y tradiciones locales mantienen guardias sobre sus relatos. El diálogo respetuoso y la reciprocidad son imprescindibles. Y finalmente, recuerda que los mitos no son solo patrimonio, son prácticas vivas que pueden transformar. Usas estas historias para ritualizar cambios personales, para educar a nuevas generaciones y para construir una comunidad. Y así, concluimos este viaje por los mitos y las leyendas paganas que siguen hablándonos hoy. Hemos visto por qué esas historias no son meros cuentos, que son mapas culturales que enseñan a vivir, relatos sobre la tierra y la fertilidad, sobre héroes que atraviesan pruebas, sobre umbrales entre la vida y la muerte, y que a través de esos rituales y comunidades han transmitido valores, identidad y resistencia. Aprendimos también que los mitos funcionan como herramientas prácticas. Pueden acompañarnos en el duelo, sostener proyectos creativos o inspirar acciones colectivas por la tierra. Y también hemos visto cómo se filtran en la cultura moderna, en la literatura, en el cine, en el activismo, y cómo su rescate puede ser una forma de cuidado comunitario cuando se hace con respeto. Y aquí yo quiero dejarte con una reflexión y una propuesta. Piensa en la última historia que te conmovió de verdad. Un mito,
una leyenda o incluso una película inspirada en ellos. Y pregúntate qué enseñanza escondida contenía para tu vida, pues en ese momento. ¿Te hablaba de coraje, de pérdida, de volver a empezar, de cuidar la tierra? ¿De qué te hablaba? ¿De qué te hablaba a ti? Compártelo abajo en los comentarios si quieres, porque tu experiencia puede resonar con otra persona y así abrir un diálogo que nos enriquezca a todos. Si este recorrido te ha gustado, apóyalo con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos, claro. Y si quieres seguir profundizando y no perderte ningún episodio, pues mira el próximo, que trata sobre los dioses y los arquetipos del invierno, Odín, Skadi y la diosa del hielo, donde exploraremos cómo las figuras invernales modelan rituales, coraje y supervivencia espiritual. Gracias por acompañarme en este trayecto por la memoria colectiva. Cuida las historias que te sostienen y nos vemos en el próximo video.